Hola y bienvenidos otra vez a la revelación de la Kabbalah. Soy Tony Kosinek. En nuestra primera clase, nosotros le dimos una mirada a lo que la Kabbalah es y lo que no es. Si ustedes recuerdan, ¿para quién es la Kabbalah? Es para una persona que hace la pregunta, ¿cuál es el significado de mi vida? Veamos dónde vamos hasta aquí. Comencemos con la definición de Kabbalah y ver qué es esa definición y hacia dónde nos lleva. Kabbalah es una sabiduría, una ciencia que permite al hombre, a una persona, sentir y conocer la realidad superior. Así es como esto se dirige al objetivo de la vida, pero desde luego esto crea otra pregunta. ¿Qué es una persona? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una realidad superior? ¿Qué es lo que hace a una persona sentir, saber y entrar a una realidad superior? Si ustedes recuerdan, nosotros vimos antes en este diagrama cómo vivimos, como nuestra existencia pasa dentro de una completa y total realidad que depende de nada, que es ilimitada, en el cual todo está completamente interconectado, que está lleno con infinito placer, en completo conocimiento y contacto con todo lo que existe en la realidad. Aún los cabalistas nos dicen, los únicos que han logrado todo el sistema, para un cierto propósito, descendemos esta forma de existencia, por este camino de ser, por un sistema llamado mundos. Los mundos son olamim, de la palabra hebrea olam, que viene de la raíz elem, que significa ocultarse, ocultamiento. Descendimos de esta completa conexión con la realidad hasta que alcanzamos un lugar, una cruz sobre el punto llamado una barrera, y nuestra existencia pasó a una forma muy limitada aquí, en un lugar llamado nuestro mundo. Nuestro mundo es un lugar que no tiene sensación en absoluto de cualquier de estos mundos. Y estos son mundos espirituales, todos estos. Esto es que, como se considera, es el mundo físico o corporal. Si quieres saber el propósito de la vida, el significado de tu vida, sería una buena cosa si conocieras cuál es el plan. Esto parece como una cosa imposible. Esto es casi como una fuente de bromas que posiblemente alguien pudiese contestar a la pregunta sobre el significado y el objetivo de vida. Pero esto es donde los cabalistas empiezan. Los que han logrado esta realidad entera nos dicen que hay un plan, una impresión azul para toda la realidad y para toda la creación. Ellos nos dicen que el objetivo de la vida es de crear a una criatura y llenar a aquella criatura de placer infinito. Ese es el completo y total significado, el propósito. La dirección de todo que alguna vez puede ocurrir, ocurrirá. Solo pasa para aquel propósito, en aquel pensamiento, en aquella intención, en aquel pensamiento detrás de toda la creación. Todas las reglas para todo lo que ocurrirá fueron dejadas. Todas las leyes principales que gobiernan los mundos espirituales y físicos, todos son arraigadas en ese único pensamiento. Nada de lo que pasa en este mundo pasa por cualquier otra razón que en orden para crear a una criatura y traer a esa criatura al placer infinito. Entonces, ¿qué es esto que mantiene a una persona fuera del mundo espiritual? ¿Qué es una persona? Bien, tenemos que entender cómo es nuestra percepción de esta realidad, la forma en la cual percibimos la realidad, que causa un ocultamiento para nosotros. Esto es una persona, una caja cerrada con 5 aperturas. Estas 5 aperturas son nuestros 5 sentidos. Ahora, rodeando a la persona está una realidad superior, una realidad completa, la espiritual. Y de aquella realidad completa, las cosas se acercan
a nosotros. Eso es lo que aparece ser una realidad exterior, como algún tipo de algo sin forma. Se acerca a la persona por los 5 sentidos que poseemos. Determinamos lo que aquella cosa es, en otras palabras, en qué consiste la realidad según mis sentidos. Este objeto espiritual se acerca a la caja, pero algo raro sucede aquí. Esto en realidad no entra en la caja. La caja es un sistema cerrado, porque más bien, entonces este objeto que entra en la caja, esto golpea una barrera, una especie de traductor como un tímpano o una retina o un nervio sobre la superficie de la piel o un sabor de gusto. En vez de sentir esto desde el exterior, esta cosa se reduce y pasa a través de un programa. Esta cosa aquí. Como esto pasa a través de este programa, es interpretado dentro de algo que podemos entender según ciertos principios dentro del programa. Una vez que esto pasa a través de esto, esto deja nuestra caja o máquina y lo que esto produce en nuestra realidad. No importa qué tan sensible este sensor es. Digamos, esto es tu ojo, esto puede ser un telescopio, o tú puedes estar completamente miope o incapaz de ver la cosa directamente delante tuyo. No importa el grado de sensibilidad. Lo que importa es el programa. ¿Qué pasa aquí, dentro, en este sistema subjetivo, en la máquina? Independientemente de esto que entra aquí, solo puede ser lo que este programa dice que es. No lo que esto es, pero una reducción que puede ser entendida según el programa. Entonces, ¿cuál es este programa que limita esto? Esta es la realidad objetiva y esta es la parte limitada de esto que podemos percibir. Este programa se llama el egoísmo. ¿Qué hay en esto para mí? ¿Y cómo esto me va a mí a afectar? Como resultado de esto, estoy encerrado dentro. La persona está encerrada con una visión subjetiva de todas estas cosas, solo en relación a cómo se siente dentro de la caja. En ningún momento uno siente de lo que existe realmente afuera de esta caja. Por lo tanto, aquí tenemos un problema, porque cada uno de nuestros 5 sentidos trabaja de acuerdo al mismo programa. Ninguno de estos puede decirnos algo sobre lo que existe fuera de aquel programa. Para conocer lo que nos rodea, cuál es la gran realidad, tenemos que desarrollar un sentido adicional, lo que los cabalistas llaman un sexto sentido. No es el sexto sentido de una señora que lee el futuro de alguien, pero un sentido que en realidad puede entrar en contacto con lo que existe fuera. Esto no es saltado por este tipo de programa. Para hacer esto, bien, tú tienes que necesitar hacerlo. No es posible trabajar fuera, construir algo fuera de esta caja, mientras estamos satisfechos con qué hay en esto para mí. El pensamiento de la creación ha construido las leyes que traen a una persona a este cumplimiento completo. Hay una fuerza de motivación que nos permite venir al punto donde tenemos que salir de la caja. Si entendemos ambos qué somos, cuál es la voluntad para recibir, qué hay en esto para mí, que somos construidos como egoístas, pero esto está bien, porque esto en realidad es lo que necesitamos para alcanzar este cumplimiento. No hay nada malo en esto. Solamente tenemos que aprender a usarlo, cómo aprovecharlo y cómo aprovechar la fuerza de desarrollo que el pensamiento de la creación nos ha previsto. Entonces, ¿qué es esto que mueve cosas en la realidad? ¿Qué hace que las cosas pasen? Nadie hace nada en este mundo. Si esto es una cosa interna o si esto es una cosa espiritual que está fuera de este mundo, todo lo que pasa solo como consecuencia de... Bien, veámoslo. Por ejemplo,
Tú estás sentado allí, tal vez tú te estás cambiando de silla, donde tus ojos se mueven, tal vez tú coges algo para beber. Cualquier movimiento que tú ahora estés implicado pasa solo como consecuencia de un cálculo. Un cálculo que tú has hecho porque estás incómodo donde tú estás. Esta es una necesidad que te ha envuelto en hacer algo. Ha aparecido y tú te has movido a una nueva posición, una nueva situación que tú crees que te traerá más placer que el que tú estabas antes. Esta carencia y el llenado de placer y una fuerza de deseo son los que motivan toda esta realidad. Y esto eventualmente tomará a una persona del mundo corporal, de nuestras percepciones del mundo físico, las limitaciones que experimentamos y el sufrimiento que lo acompaña. Esto traerá a una persona, usada correctamente, que atraviesa esa barrera y en el mundo espiritual de este modo. Todos sentimos deseos y los sentimos cambiar, pero realmente no prestamos atención a este sistema que es puesto en nosotros por la naturaleza, bastante bien de modo que nosotros podamos entender por qué esto se ha hecho para nosotros. Entendemos que nuestro primer tipo de hacimiento de lo que es el placer son solamente placeres de tipo de supervivencia. La primera categoría, nosotros vemos el placer como y que requerimos: sexo, alimento y refugio. Todos nuestros esfuerzos, nuestro trabajo, lo que percibimos alrededor de nosotros, el objetivo entero de nuestras vidas tiene que ver con el encuentro y la adquisición de estas cosas. Y esto es un deseo que tenemos en común con los animales. Esto no requiere a otra gente, solamente necesitamos esto para sobrevivir. Una vez que hemos llenado estos, nosotros entendemos que la vida es sobre mucho más que esto, y no podemos estar satisfechos con esto, y una segunda categoría de deseo aparece. Esto es un deseo de la riqueza. La riqueza es la acumulación de la primera categoría, de modo que yo nunca me preocuparé de estos otra vez. Seré capaz de controlarlo. Una vez que llenamos este deseo de la riqueza, tenemos el sentimiento que eso es todo lo que hay. Algo más crece en nosotros. Ahora note que no es simplemente otro deseo que crece, pero esto es un deseo mayor que abarca un deseo anterior a este. En otras palabras, aquí tenemos un pequeño deseo y un pequeño llenado. Aquí tenemos un deseo que ha crecido y esto requiere un llenado mayor. Y este es incorporado a este. Ahora, si no puedo estar lleno por la riqueza, hay un nuevo deseo que surge en mí, y es un deseo del poder. Esto no pasa solo al individuo en sus vidas, pero ha pasado a la humanidad en total, en todas las partes de la historia. El alcance entero de la historia ha sido la evolución de estos deseos. El poder es la capacidad de controlar a ambos. Todos los sistemas que me traerán la mayor colección de esto. Ahora, esto es el poder político, este es el imperio, esto es el control en mi trabajo. Una vez que tengo esto, no puedo estar más satisfecho con esto. Me siento vacío, siento una carencia, y un cuarto deseo crece dentro de mí, un deseo mayor dilatado de algo que abarca todos los otros, y este es el conocimiento. El conocimiento es la barrera, en cierto modo, de lo que es que lo definimos como el mundo físico. Estos deseos 1, 2, 3 y 4, todos tienen que ver con lo que percibimos como el placer. De esto es lo que nos sentimos llenos y lo que queremos, que nos satisfará. Bien, el conocimiento es la ciencia, esto es la religión, esto es el arte, esto es el pináculo de que consideramos para ser lo que la humanidad posiblemente podría alcanzar. Aún alguien que seriamente investiga en este muy grande deseo, intenta llenarlo tarde o temprano, descubre que esto es un vacío también, que no hay ninguna respuesta en la ciencia para las verdaderas causas. Como no hay ninguna respuesta para el propósito, hay solo respuestas mecánicas. Las respuestas solo tienen que ver con estos deseos. La religión, aunque esto nos
de creencias no puede darnos el acceso a lo que realmente queremos, al conocimiento directo. Una vez que una persona se siente vacía como consecuencia de haber tenido este llenado, algo muy diferente y muy especial pasa un nuevo deseo que surge, pero este deseo no es un deseo de este mundo, este es un deseo ubicado dentro de nuestro corazón, que es la suma de todos los deseos que tenemos, tanto para este mundo como para lo que está fuera de este. Un deseo es puesto en nosotros un otro nivel completamente desarrollado de la realidad mayor, que aparece dentro de nuestro corazón. Este es el punto en el corazón. Así es como los cabalistas lo llaman. Este punto es una parte de la realidad mayor. Esto tiene un aspecto de espiritualidad, que es, si este deseo se hace llenado, a diferencia de los otros dos, crece continuamente hasta que esto llene nuestra experiencia entera, nuestra existencia entera, y puede llevarnos al mundo espiritual. Entonces, ¿qué es la realidad superior? Los cabalistas que han logrado la totalidad de la realidad nos dicen que esto consiste en una calidad particular. Ellos nos dicen que fuimos creados en la fase opuesta a la calidad que existe en los mundos superiores. Y esto es porque no podemos percibir lo que está allí. Pareciera como si no haya nada allí en absoluto. Sabemos de aquí del dibujo que en qué consistimos, en que el hombre o la persona o la criatura consisten, es nada más que el egoísmo. Esto es lo que está dentro de la caja. Lo que está dentro de la caja es llamado la voluntad para recibir. Esta voluntad para recibir nos hace una limitada experiencia de existencia. Nos hace experimentar el sufrimiento, aislamiento y todas las cosas que encontramos difíciles en la vida. Que existe fuera de esto, en la condición no subjetiva de egoísmo, es una realidad objetiva que los cabalistas nos dicen que es la voluntad para otorgar. La voluntad para otorgar es el altruismo incondicional. En otras palabras, la experiencia aquí afuera es la existencia ilimitada, el placer ilimitado y de goce. Aún no podemos sentir esto porque no tenemos ningún medio de estar allí. ¿O lo tenemos? Hay una calidad del mundo espiritual que se diferencia también en su calidad del mundo físico. En el mundo físico, el movimiento que nos hace de estar en un lugar a otro es puramente mecánico. Es decir, puedo tomar dos objetos que son completamente diferentes en una forma, hasta en su objetivo, y puedo dibujarlos cerca, juntos, mecánicamente, y puedo decir, tenemos la cercanía pero en el mundo espiritual las cosas solo se consideran de estar cercanas bajo condiciones completamente diferentes, porque no hay ningún tiempo y no hay ningún espacio allí, no hay nada mecánico allí. Los cabalistas nos dicen que el mundo espiritual está hecho solo de estados de sentimiento, de las esferas de influencia, que tienen que ver con ciertos atributos, de calidades internas, y que todo el movimiento de la espiritualidad consiste en la semejanza o la desemejanza entre dos estados de sentimiento o dos cualidades. En otras palabras, podemos ver esto en la amistad. Si mi amigo toma un cierto placer en la comedia de humor y no me preocupo por esta comedia de humor, soy solamente una persona seria. Entonces no es muy probable que seamos amigos muy cercanos. Y si odio la comedia, entonces se considera que somos muy distantes. Pero si me gusta la comedia y amo a los mismos cómicos y la misma película que ellos hicieron, entonces, en cuanto a esto del amor a las comedias, mi amigo y yo somos muy cercanos a aquel sentimiento. En otras palabras, en espiritualidad, si dos atributos, dos sentimientos son similares, estos son considerados cercanos. Y si ellos son diferentes, estos son considerados distantes.
Pero esto es lo más hermoso y la cosa más preciosa para nosotros, lo que en realidad puede movernos de lo físico a lo espiritual. Y esto es que si ellos tienen exactamente la misma calidad, el objetivo y la intención, entonces estos son las mismas cosas. Estos están vinculados, unidos, conectados. Y esta es la ley llamada la ley de equivalencia de forma, que nos pueden hacer conseguir de nuestro estado egoísta de separación a ser capaces de construir un sentido adicional que podemos sentir lo que está allí afuera. Lo que tenemos que hacer es construir dentro de nosotros una frecuencia similar, una calidad similar, un sentimiento adicional que tiene una calidad de otorgamiento dentro de esto. Aunque nosotros no seamos aún capaces de percibir esto en su simplicidad, los cabalistas nos dicen que hay solo dos cosas que existen en la realidad. Solo existe el Creador y la criatura. Todo lo que percibimos es simplemente la calidad del Creador y las calidades de la criatura. El Creador es el mundo superior y la criatura es el mundo inferior. La calidad del Creador es la voluntad para otorgar. La calidad de la criatura es la voluntad para recibir. Esto es todo lo que existe. Saliendo de la caja significa que lo que tenemos que hacer es movernos en el espacio espiritual. El movimiento en el espacio espiritual significa cambiar esta cualidad, la voluntad de recibir, de la calidad de la criatura, hacerse cada vez más similar a la calidad del Creador. El camino del cual toda la realidad ha sido ocultada de nosotros a través de una pendiente, a través de estos mundos. Pues estos mundos solo están hechos en proporciones de la voluntad de recibir contra la voluntad de otorgar. La escala entera por la cual descendimos a este mundo puede ser escalada nuevamente simplemente a través del cambio de nuestra calidad interna de recepción, egoísmo, el deseo de recibir para mí, a las proporciones mayores y más grandes de la voluntad para otorgar más que la voluntad para recibir. Por lo tanto, cada uno de esos estados, pasos en la escala, aumenta las proporciones de la voluntad para otorgar sobre la voluntad para recibir. A través de este aumento de semejanza, siento capaces de sentir cuál es la cualidad de otorgar que la realidad es. Lo que esto quiere decir es de amar y apoyar a todas las cosas que existen y construir esa similitud en mí. Esto es lo que la Kabbalah trata. Es un método de ser capaz de sentir el otorgamiento y crear una semejanza interna para esta calidad. Esto es lo que continuaremos investigando, así como cuando miremos los códigos ocultos de esta sabiduría. Los esperamos la próxima clase.